Tal y como os he comentado en la clase anterior, en esta vamos a continuar con la función ordenar, pero lo vamos a hacer viendo todas las posibilidades que nos ofrecen los argumentos que no hemos utilizado en esa clase. En el único ejemplo que realizamos, simplemente utilizamos la función con el primer argumento, que es el único obligatorio. Y así os expliqué el funcionamiento básico de la función y algunos detalles más de las fórmulas con desbordamiento. En esta clase vamos a ir un poco más lejos y veremos qué podemos configurar del orden con los argumentos que me falta de explicar. Hay tres más, pero en realidad lo más normal es que solo utilicemos el segundo y el tercero, ya que con la configuración por defecto del cuarto argumento seguramente nos va a servir para el 99,99% de los casos. Pero ya que hay otra posibilidad, también os la voy a comentar. Así que no os hago esperar más y vamos a ver qué nos ofrecen el resto de los argumentos de la función ordenar. Para las explicaciones os tenéis que descargar el documento inicial porque he añadido algunas cosas nuevas al documento finalizado de la clase anterior. Lo abrís y os cuento. Lo primero que vamos a realizar en esta clase es un ejemplo en el que vamos a indicar la columna que queremos utilizar para ordenar los datos. Por defecto, si no lo indicamos, la función utiliza para ordenar la primera columna que se encuentra en el primer argumento. Es decir, aquí por defecto ha utilizado esta primera columna de este rango que hemos indicado aquí. Si eso es lo que necesitamos, no hace falta que indiquemos qué columna se utilizará. Pero si, por ejemplo, en este caso queríamos obtener estos datos ordenados por las ventas que han tenido los productos, entonces sí que lo tenemos que indicar. Y eso lo debemos hacer en el segundo argumento que tiene esta función, que si entramos a modificar la fórmula que ya teníamos creada aquí y ponemos el separador de argumentos para poder rellenar el segundo argumento, como veis nos habla de un argumento llamado ordenar índice, que es el que nos va a permitir indicar con un número de columna qué columna de las que hemos indicado en el primer argumento se va a utilizar para ordenar. Aquí hemos indicado un rango compuesto por 3 columnas. Bueno, pues como quiero que ordene por la de ventas, tengo que poner en este segundo argumento un 2, porque la que quiero utilizar sería la segunda columna del rango que he indicado aquí. En este segundo argumento no se utilizan indicadores de columnas clásicos, no se utilizan las letras. Lo que se indica es el número de columna que queremos utilizar para ordenar, pero teniendo en cuenta solo las columnas que hemos indicado en el primer argumento. Como aquí hay celdas de 3 columnas, de esta y de esta, y yo quiero utilizar para ordenar esta de aquí, que es la segunda, indico un 2. Así, al confirmar la fórmula, ahí tenemos el resultado ordenado por las ventas, ordenado de menor a mayor venta, porque ese es el orden por defecto que se aplica. Cuando se ordena por datos de texto, se ordena alfabéticamente de la A a la Z. Cuando se ordena por datos numéricos, se ordena de menor a mayor, que es, como os he dicho, lo que se ha aplicado en este caso para obtener el resultado que vemos. Ya veis que la fórmula sigue siendo muy sencilla, pero con ella obtenemos un resultado impresionante. Esto es impresionante. Por decir que nos podemos confundir en algo al indicar este segundo argumento, pues quizás te puedes confundir a la hora de indicar el número de columna por el que se ordenará. Si por ejemplo, por error, aquí indico un número de columna que no existe dentro del rango que se ha indicado en el primer argumento, le voy a decir la cuarta columna, pues recibo este error. Pero, como os digo, es muy fácil utilizar esta función, así que será muy raro cometer errores que vayan más allá de un despiste. Lo corrijo, confirmo y ahí lo tenemos. Bien, en cuanto a los resultados que hemos obtenido, quizás lo que queremos cambiar es el orden que se aplica. Quizás queríamos ordenar de mayor a menor. Quizás queríamos que nos mostrara primero los productos que más ventas han tenido
y los últimos que fueran los que menos han tenido. Bueno, pues para obtener eso tendríamos que utilizar el tercer argumento de la función, que es el que nos permite indicar qué orden queremos aplicar. Por defecto ya os he dicho que se aplica el orden ascendente, es decir, de la A a la Z o de menor a mayor. Si eso es lo que queremos, no hace falta que indiquemos el tercer argumento. Pero si queremos ordenar de forma descendente o de mayor a menor, entonces lo que tenemos que hacer es indicar el tercer argumento y en él vamos a poner un -1 que, tal y como nos indica aquí, nos devolvería los datos ordenados de forma descendente. El 1 sería de forma ascendente, que es lo que se aplica por defecto si no ponemos tercer argumento, y el -1 sería de forma descendente, que es lo que quiero probar en este caso. Por lo tanto, coloco el -1, confirmo, y ahí tenemos el resultado ordenado por las ventas, pero de mayor a menor. Otro resultado impresionante. Es que a mí lo de conseguir esto con una fórmula sin utilizar otras herramientas me parece increíble, pensando en lo que teníamos que hacer antes de esta función para conseguir este tipo de cosas. Bien, así ya hemos visto 3 de los 4 argumentos, que seguramente serán los que más vais a utilizar. Nos quedaría el cuarto, en el que, si nos situamos, veremos que nos ofrece dos posibilidades, la posibilidad de ordenar por columna y la posibilidad de ordenar por fila. Para ordenar por columna tendríamos que poner en el cuarto argumento el valor verdadero, y si queremos ordenar por fila tenemos dos opciones: o no ponemos nada o ponemos el valor falso, o no ponemos cuarto argumento o ponemos el valor falso, ya que la opción de ordenar por fila es la que se aplica por defecto. Por lo tanto, poner falso o dejarlo así, sin cuarto argumento, sería lo mismo. Esta opción, la de ordenar por fila, es la opción por defecto y es la que nos va a servir para el 99,99% de los casos, ya que lo más normal es organizar los datos por filas. Aquí cada una de las filas son los datos de un producto, por lo tanto, cuando queremos que se ordenen los datos, queremos que se ordenen filas. Se cambiará la posición de cada producto, de cada fila, para que se queden en el orden que yo quiero. Esto es lo más normal. La información casi siempre se organiza en filas. Digamos que nosotros de forma natural tenemos tendencia a guardar los datos en filas, pero siempre nos podemos encontrar con alguien muy creativo que decide organizar los datos en columnas, y nos podemos encontrar situaciones como esta que os voy a mostrar aquí. Alguien ha decidido que para guardar los datos diarios de ventas de cada producto se van a ir creando columnas para cada día, en las que se guardan las ventas de cada producto en un día. Y no solo ha decidido eso, también ha decidido meter las fechas desordenadas. ¿Veis? Aquí tengo el día 2, aquí el 3 y aquí de repente el 1. Esto puede parecer muy forzado, y quizás el detalle de que las fechas estén desordenadas sí que está bastante forzado, pero encontrarse la información organizada en columnas sí que se podría dar. Es raro, pero se puede dar. Entonces, partiendo de esta situación, digamos que ahora yo quiero obtener aquí abajo estos datos, pero ordenados bien por las fechas. Bueno, pues podría plantear esto. Me sitúo aquí y escribo la siguiente fórmula. Bien, ¿qué le digo aquí? Bueno, pues le digo que tiene que devolverme los datos que están en este rango, ordenados por la primera fila, que serían las fechas, en orden ascendente, que sería lo que indico en este tercer argumento. Todo esto teniendo en cuenta que los datos están organizados en columnas. En realidad, en este cuarto argumento, lo que se indica es la manera en la que están organizados los datos en el rango de origen. Y como en este caso los datos están organizados en columnas,
Aquí, en el cuarto argumento, he indicado el valor verdadero para decirle que los datos están organizados de esa manera y que lo que va a tener que variar de posición para ordenar los datos son las columnas de datos, no las filas. Tendrá que cambiar las posiciones de cada una de estas columnas de datos para dejarlo bien ordenado. Esta sería la idea. Que, ojo, para que esto funcione, también debéis prestar atención a lo que indiquéis en el segundo argumento, que es en el que indicábamos qué datos se utilizaba para ordenar. Al indicar que los datos están organizados en columnas, ya no es como en el anterior ejemplo. Ahora aquí lo que hay que indicar son filas, la fila que se va a utilizar para ordenar. En el otro caso utilizábamos columnas, indicábamos la columna del nombre, de la venta, de las devoluciones. Eso era en el otro caso porque los datos estaban organizados en filas. Aquí, como están en columnas, tenemos que indicarle en estas columnas cuál va a ser la fila que se va a utilizar para ordenar. Y como en este caso la única que vamos a utilizar para ordenar es la de las fechas, le indicamos aquí que se utilizará la primera fila de este rango para decidir el orden. En realidad, si no pondría segundo argumento, si dejara esto así, también funcionaría porque se cogería por defecto la primera fila. Pero como es un uso tan raro de la función, creo que es mejor que pongamos todos los argumentos y así se entiende mejor. Con esto ahora confirmo y ahí lo tengo. Ya se han ordenado las columnas de forma ascendente por la fecha. Tenemos la fecha más antigua, la primera. Lo que pasa que como los resultados que devuelve ordenar no cogen el formato de origen, nos falta aplicar aquí el formato de fecha corta, aquí el formato moneda y también si quiero aplicar el mismo formato en cuanto a sombreados, negritas, etcétera, pues lo puedo aplicar también de la manera normal. Así. Y de esta manera sí que ya tengo los datos de aquí arriba ordenados por la fecha de menor a mayor. Si queréis, podemos realizar otra prueba, podemos decirle que quiero los resultados ordenados por las fechas, pero de más reciente a la más antigua. Vamos a modificar la fórmula, aquí le voy a indicar en el orden un -1 para que sea orden descendente, confirmo y ahí tenemos el resultado. Ahora se ordenan las columnas por fecha de forma descendente. Ya os digo que esto es un uso muy raro porque no es lo normal ni correcto, si me apuráis, organizar los datos así. Lo correcto siempre es que los datos crezcan hacia abajo, que se organicen en filas. Pero que sepáis que también podéis utilizar esta función así por si os encontráis situaciones similares a esta. Bueno, pues así ya está. Ya hemos visto cómo utilizar esta función para obtener rangos de datos ordenados, algo que es impresionante teniendo en cuenta los métodos que había que utilizar antes para conseguir cosas similares. Y eso que todavía no hemos visto todo lo que se puede hacer con ella. Esta función, por ejemplo, tiene un uso muy interesante si la juntamos con validaciones de lista o controles de formulario, para poder elegir por qué columna se ordena, para poder elegir por nombre de columna en lugar de por posición. Así, en lugar de andar entrando a la fórmula para cambiar el número de columna o fila que se usará, podríamos hacerlo seleccionando el nombre de columna. Pero todo eso lo haremos en otra clase. No sé cómo lo voy a plantear todavía, no sé qué tipo de ejemplos voy a poner en ese sentido, pero lo que sí que os aseguro es que en el curso completo de Excel, exclusivo para los miembros locos por mis cursos, ahí sí que voy a poner un montón de ejemplos. Aquí, en estas clases, como es una especie de introducción a todos estos temas, quizás plantee un ejemplo sencillo con el que daros ideas y luego a partir de ahí vosotros seguiréis. En el curso completo, ahí sí que voy a plantear muchos ejemplos cuando lleguemos a explicar este tema. Bueno, pues de momento acabamos con esta función y en la próxima ya veremos si pasamos a la siguiente o hacemos ese pequeño ejemplo de esto que os estaba comentando ahora. Por esta, nada más. Guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por ser miembro del canal.